amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estrategia para aprovechar la fuerza de un peón pasado. En esta partida Fischer demuestra en brillante estilo el poder que representa un peón pasado. Elimina los bloqueadores del peón y dispone de las piezas que impiden su progreso. Comenzó esta partida por parte de Fischer con blanca contra Berline en la ciudad de Nueva York en 1960 con los siguientes movimientos. Abrió Fischer con E4 y caballo F6. Esta defensa fue jugada por Alekhine en Budapest en 1921. Derrotando a Steiner. Es curioso que Napoleón la había empleado en 1802. Increíble, ¿eh? La idea es que los peones avancen para que se conviertan en objetivo de ataque. Continuamos con E5, caballo D5, D4 y D6. Comienza el ataque a la cadena de peones en su punto más avanzado. C4 y caballo B6. Las blancas respondieron con E por D6, C por D6, caballo C3, G6 y alfil D3. Alfil G7, caballo de G a E2. Este es el mejor desarrollo, puesto que el desenvolvimiento natural con caballo F3 permite la clavada alfil G4, que es muy molesta para el blanco por la presión sobre la casilla D4. Por lo tanto, caballo de G a E2, caballo C6, presionando o atacando directamente el peón de D4 que es defendido con alfil E3. Continuó con enroque corto y E5. Este es el tipo de jugada que debe hacerse para asegurar algún control sobre el centro. D5, ganando espacio en este sector del tablero, caballo E7 y B3. Protege el peón de C4, aliviando así al alfil de D3 de esa desagradable tarea. El negro retrocedió con su caballo a D7, caballo E4, caballo F5 y alfil G5. El negro a esta jugada respondió con F6 y el blanco retrocedió con alfil D2. Con la maniobra del alfil se ha cerrado al alfil de G7 y en un futuro F6 será objetivo de ataque. Caballo C5. La posición de las negras es bastante restringida. Ellas quieren con esta jugada crear un punto de bloqueo del peón de D5 que va a surgir. Sin embargo, es la mejor continuación, pero permite el peón pasado que hemos mencionado en D5. La continuación, dama C7, parece más lógica, pero no soluciona los problemas, debido a la continuación B4 y ahora B6, reforzando la casilla C5 para evitar el avance del peón de C4 a dicha casilla. Pero ahora con A4 seguido de A5, el blanco tiene una fuerte presión en el ala de dama. Así que regresando a la jugada caballo C5, Fischer no habrá dudado en cambiar caballo por C5 y D por C5. En este momento el blanco debe tomar alguna medida contra la amenaza de bloqueo con el caballo en D6, donde Ninshowitz sugería que allí se estableciera. Por ese motivo es que Fischer juega inmediatamente alfil por F5, realizando un cambio más radical, eliminando la futura pieza bloqueadora. El negro respondió con alfil por F5 y F4. Fischer intenta crear un peón aislado en E5. Y las negras, temeroso de eso, juegan E por F4, que facilita la entrada del caballo apuntando a la casilla
E6, pero también otra facilidad que va a tener Fischer y que va a encontrar en esa posición. La jugada alfil D3 sería respondido con alfil E3 y ahora E4, que parece una línea útil para las negras, pero el blanco responde ahora con F5, demostrando que el encierro del alfil de G7 es más importante que capturar en C5. Continuando con E por F4, caballo por F4, dama D6, impidiendo el salto del caballo a E6 que llevaría a la pérdida de un peón, pero Fischer encuentra la siguiente jugada, caballo H5, muy buena jugada, que acaba con uno de los alfiles a pesar de que aparecerán alfiles de color diferente, aunque esto en realidad favorecerá el ataque del blanco. El negro respondió con torre de A a E8. Veamos dos posibles continuaciones. Una, la captura G por H5 es fatal, puesto que después de torre por F5 se recupera la pieza y deja en el flanco del rey una disposición de peones a las negras muy malas. La otra continuación, en lugar de torre a E8, sería sencillamente retirar el alfil para no perder la pareja de alfiles y mantener dichas piezas en el tablero, pero esto es respondido con el sacrificio torre por F5, G por F5, alfil F4, dama D7 y dama D3, seguido por caballo G3 con gran compensación por la calidad, casi con una posición ganadora. Continuemos con el encuentro con torre de A a E8, caballo por G7, rey por G7 y alfil F4. Las piezas blancas saltan a la vida con esta jugada y las próximas que vienen. El alfil entra en juego activo con el ataque a la dama, que es el peor bloqueador de ajedrez. El peón con su potencial está ansioso de avanzar, el peón de D5. No lo pierdan de vista, dama D7 y dama D2. Amenaza ganar la calidad con alfil H6, jaque, y al mismo tiempo conecta las torres de A1 y la de F1. Torre F7, eliminando dicha amenaza, alfil H6 jaque, rey G8 y torre de A a E1. Fischer intenta eliminar la potencia de las torres negras en la columna E, pero era de considerar mucho mejor H3, torre de F a E7, torre F2, torre E4 y torre de A a F1. Y la presión en la columna F es más fuerte que la de las torres negras en la columna, por la presión que las torres blancas ejercen sobre el débil peón de F6. Pero Fischer jugó torre de A a E1, torre de F a E7, torre por E7 y dama por E7. Ahora Fischer jugó H6. Prepara en algún momento el ataque G4, pero al mismo tiempo crea un escape al rey en H2 para cualquier contingencia. El negro respondió con la jugada dama E4. Descuida la defensa. La propuesta de cambios de dama con dama E2 es un error y sería refutado con el cambio dama por E2, torre por E2, G4 y ahora el negro está perdido. En caso de alfil E4 crea una amenaza de mate inevitable, pero con la retirada alfil D7 se evitará dicha amenaza de mate tras torre por F6 y torre E8, pero luego de rey G2 el final no tiene esperanza. Sin embargo, después de la jugada alfil E4, el blanco tiene torre por F6 con mate inevitable en F8. La mejor jugada en este momento, en lugar de dama E4, era situar a la dama manteniendo en el centro con dama E5 y al mismo tiempo mantener protegido el peón de F6. Luego de dama E4, Fischer jugó dama F2.
Esta jugada ataca al peón de C5 y amenaza G4, por lo que el negro retrocedió eliminando ambos ataques, sobre todo a la amenaza del peón de C5, pero no pudo impedir el avance G4 que fuerza a este movimiento alfil de 3 como mejor opción, torre de 1, alfil E4 y ahora Fischer juega D6. Este avance es algo precipitado, propio de la juventud de Robert Fischer. Lo mejor era, en este momento, jugar un poco más tranquilo con dama G3, rey F7 y alfil F4, manteniendo la iniciativa con la amenaza de D6. Pero el peón, como tenía ansiedad por avanzar, hizo este movimiento: D6, dama E5, alfil F4 y dama C3. Error que costará caro. Lo indicado era, en lugar de ello, dama E6. Y si, por ejemplo, dama por C5, entonces alfil C6, manteniendo el ojo puesto en el avance del peón de D6 y amenazas como dama E4 con ataques peligrosos contra el rey blanco, que también ha abierto su cobertura. Pero después de dama C3 sigue D7. Ahora el peón está cerca de la promoción y la posición es completamente perdida. Torre D8 y dama E2. Dama F3. Podría parecer que la captura dama por H3 pondría blanco en aprieto, pero no pasa nada, puesto que después de dama por E4, dama por G4, ataque doble, rey F2, dama por D1, seguiría dama E6 jaque y dos posibilidades: rey G7, que pierde como veremos, o de lo contrario, un mate rápido con rey F8 y alfil H6. Pero también después de rey G7 sigue dama E7 jaque con ataque doble, ganando inmediatamente. Pero luego de dama por F3, esto es sencillo. Tranquilamente dama por F3, alfil por F3 y ahora alfil C7. En este momento Berliner abandonó, puesto que después de alfil por D1, alfil por D8, rey F7 y alfil por F6, el peón de D7 va a coronar inmediatamente después que llegue a D8. Espero que esta partida de Fischer le garantice ciertas experiencias, como es la eliminación de las piezas que puedan bloquear el peón pasado y no precipitarse en el avance de dicho peón, puesto que a veces facilita posibilidades defensivas al adversario. Espero volver a verlos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Hasta entonces, chao.